Bueno, mis estimados amigos de Revista Musical Cristiana, el día de hoy tenemos la oportunidad de poder conversar con Estuardo Mesa, líder y fundador de la banda guatemalteca Box Day, que es pionera en lo que es la música rock cristiana en español. Mucho gusto, Estuardo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para este podcast biográfico. A ti te agradezco tu tiempo. Perdona, te estaba diciendo fuera de grabación y todo, toda la cuestión del background que hay, pero era el lugar que tenía. Muchas gracias. Espero que tengamos una plática muy constructiva y aquí estamos. Aquí estoy para servirte. Muchísimas gracias, de verdad. No, Estuardo, para empezar a entrar en detalles, voy a tratar de condensar un poco las preguntas porque sé que el espacio que tenemos es reducido, pero me gustaría, como este espacio es biográfico, conocer a detalle cómo es que comienzas en la música y cuáles son tus influencias musicales. La música creo que es una cuestión que traigo desde muy pequeño. Me acuerdo que de los 5 años mis 3 éxitos eran Ese toro enamorado de la luna y En mi viejo San Juan. Eso es lo que tengo pendiente. Estoy hablando de la inocencia, de lo que tengo la herencia de mis padres, que fueron 2 cantantes, y herencia de mi abuelo. Tengo una familia muy musical. Para no atrasar mucho, yo siempre he creído que el don y el llamado son irrevocables, ya lo traes. Entonces de repente el Padre Celestial me pone en la Iglesia Presbiteriana Centroamérica. Tengo la oportunidad de conocer al pastor Ronnie Madrid, hoy pastor Ronnie Madrid, y comenzamos en la sociedad de jóvenes, se llamaba en aquel entonces, y empezó la inquietud, tanto de él como mía, de poder hacer algo para la juventud, que en los 1980 se empezaba a escuchar ese título de las maras, que pandillas, ¿no? Y cómo llegar a ellos para no llevarlos a una iglesia, sino llegar a su lugar, y ahí arrancó toda la cuestión de lo que hoy conocemos como Box Day. Espero no haberme adelantado mucho, pero perdona. Entonces, creo que el traer el canto siempre fue. Mis influencias, sí, fueron seculares, definitivamente. Barry Manilow, Roberto Carlos y todo, porque lo que tenía en mi casa. Me acuerdo muy bien de que me encerraba en la sala de mi casa con los equipos de sonido, que eran 2 bocinas, y una cuestión que tal vez la juventud de hoy no va a entenderlo. Y me acuerdo que me encerraba, fíjate, me ponía las 2 bocinas acá, ponía el acetato, que hoy existe ya nuevamente, los 33, cerraba los ojos y pensaba yo estar ante un público, y ese era el sueño en mi adolescencia, y creo que ya era algo que el Padre tenía preparado para mí. Ok. ¿Qué edad tenías cuando decides entonces que quieres fundar la banda y por qué Box Day? Calculo que tenía como 23, 24 años. Decidimos hacerlo con Ronnie y otros fundadores, porque cuando hablamos de fundadores no es lo que muchos piensan de lo que se conoció la banda ya en los 90 y 2000. Y era la banda de la Sociedad de Jóvenes, y hicimos un concurso porque queríamos ir a la calle, no con un nombre cristiano, sino que pudiera ser que nos abriera las puertas, ¿no? Siempre se pensó que era como tener vergüenza del evangelio. No, era la estrategia. A los griegos me hago griego, a los romanos me hago romanos, y esa era la estrategia. Hicimos un concurso en la Sociedad de Jóvenes, y entre todos los nombres surgió uno que se llama Box Day. Pareció bastante bien, que en latín quiere decir voz de Dios. Y Chito Castellán se llama el que ganó el concurso, y de ahí arrancó Box Day. Ok. Estamos hablando que Box Day inicia en los 80s, ¿es así? Correcto. ¿Ya habían influencias de rock cristiano en español para aquel entonces? ¿O Box Day es una pionera en esta área, definitivamente? No, la influencia que nosotros tuvimos fuerte, fue a través de un misionero, Martin Hall, que llegó, un misionero de Suiza, y lo mirábamos con el cabello largo y toda la cuestión, lo cual nunca tuve el privilegio de tener nunca cabellera larga. Por eso le digo, Padre, pero ¿por qué no me diste cabellera larga para el rock? Entonces,
me acuerdo que nos llegó un cassette de Striper, Bueno, y ahí dijimos, sí. Entonces la influencia, si tú oyes Quítate la Máscara, los solos que hace Russell Madrid, que es el hermano de Ronnie, porque quiero contarte un detalle muy, muy curioso. Russell, con el cual mantengo todavía comunicación, en el cassette, en el primer disco de Box Day, él toca la batería y la guitarra. Él hace el solo de la guitarra y él toca la batería. Wow. Y la influencia, no sabíamos de plagio, no sabíamos nada, la inocencia de poder sonar como Stripes, que era nuestra inspiración. Y así fue. Luego oímos Striper, más adelante Petra, estaba todavía John Schlitt como voz, no, Greg Bowles estaba todavía en la voz principal, y luego fueron surgiendo las demás bandas americanas, que para nosotros era de bandas cristianas, de rock, latinas, no teníamos referencia alguna. A lo más que en mi adolescencia escuché Generación de Jesús, pero cuando lo escucho ahora era un rock tan de los 70, 60, 70, pero que fue una bendición también. Tierra Prometida con Sergio Moreno, el cual tengo comunicación todavía en México, él está en El Paso, creo. Y esas fueron las influencias. Y creo que marcaron nuestra vida. Dijimos, ok, se puede. Y un poquito de prejuicio con respecto al género rock. A ese tema quería ir. ¿Cómo fue la aceptación entonces de lo que ustedes querían empezar a hacer? Empezando obviamente desde la iglesia hasta en el momento que deciden grabar el primer tema y llevarlo a la radio. ¿Cuál fue la aceptación que recibió? Bueno, la aceptación a nivel máximo en una iglesia presbiteriana, que es un poquito conservadora, fue totalmente nula. Me gradué, tuve un máster en estar enfrente de pastores y ellos preguntándome por qué el rock, y tengo muy presente eso, y casi que ya tenía las respuestas aprendidas porque era la misma pregunta de todo el tiempo. Creo que mi pastor, Edmundo Madrid, que está en la presencia del Señor, fue muy sabio en decirnos, vamos, lo respaldamos, pero definitivamente por sabiduría la música de Vox no podía ser tocada en la iglesia, pero nos apoyó para poder ir a las calles, y la aceptación en la calle era una novedad. Y tal vez lo que un poquito de escándalo que dio fue el hecho de que en la canción de Quítate la Máscara, la palabra hipócrita, que era como decir, ¿pero qué les pasa? ¿Cómo dicen eso? Y considero que Vox Day siempre, sin quererlo, ninguna cuestión así de rebeldía, siempre quisimos dar un mensaje muy radical. Por Dars Manfield, la cuestión, la droga no es solución directa. Y si te das cuenta, las canciones de Vox Day siempre han sido muy, bueno, esto es lo que hay. Y así fue como surgió, y creo que en las radios seculares de aquel entonces fue aceptada la música de Vox Day. Y creo que fue muy, muy clave que yo durante más de 20 años estuve en el gremio de cantantes comerciales para radio y televisión de mi país, y ahí comencé a codearme con cantantes seculares, y el ingeniero de nosotros, Jorge Estrada, que ha sido una bendición muy grande, era el ingeniero de Alush Nawal, no sé si en Costa Rica, muy conocido Alush Nawal, pues todos eran mis amigos, y abrieron las puertas para que Vox Day pudiera estar en eventos seculares, lo cual la iglesia lo miraba mal. Y ahora entiendo, sí, pero ¿por qué? Si nosotros somos la sal y la luz para el mundo, ¿no? Correcto. Y así es como surgió la cosa. Y estuvimos ya en Teletón, comenzaron a abrir cosas y premios y misericordia. Que dieron el golpe entonces empezando por el lado secular para que el lado del cristianismo ya pudieran aceptar lo que estaban empezando a hacer con otros ojos. Sí, tú lo has dicho. Y creo que fue misericordia, porque si de verdad seamos un poquito críticos muy radicalmente, cuando yo me oigo, yo nunca me he considerado un cantante de rock, te soy bien sincero, no quiero sonar con una humildad hipócrita, pero
la misericordia, porque digo yo, bueno, lo soportaron, lo vieron, y la gente secular lo aceptó. Estuvimos en 2 teletones en Guatemala, abriendo a bandas seculares en mi país, en un festival en El Salvador, el festival, yo creo que era Fest Rock, algo así en El Salvador, de todas las bandas. Me acuerdo que la banda, antes que nosotros saliéramos, estaban sacrificando una gallina y toda la cosa, como Alice Cooper, y estaba en el gimnasio de básquetbol de El Salvador. Y cuando entramos nosotros, te soy sincero, fue un cambio radical, que nosotros decíamos, ¿qué es esto? Y lo único que puedo decir, más que ensalzar una banda, es esa misericordia que nos prestaba, como decir, nos gusta escuchar lo que dicen, a pesar de que nunca ocultamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Creo que ahí fue mucho lo que el Espíritu Santo nos usó. ¿Cuál es el tema que a Box Day lo pone, como llamamos popularmente, en el mainstream popular de la música cristiana? Sí, el mainstream, yo creo que definitivamente fue en el primer disco, Quítate la máscara y la droga no es solución. ¿Por qué te digo esto? Había un programa en aquel entonces, los videos musicales se miraban, eran segmentos específicos en la televisión, y Box Day fue la primera banda de tener 2 videos musicales en Musicales del 13, se llamaba. Y claro, fue una iniciativa que tuvimos a ver si nos aceptaban, y nos aceptaron. Entonces yo creo que en YouTube están los videos de Box Day, Quítate la máscara y la droga no es solución, y salimos en la televisión secular. Entonces, wow, eso nos abrió las puertas. Box Day fue también la primera banda cristiana de estar en una discoteca, recuerdo muy bien, y lo único que pedimos que cerraran el bar, y que, bueno, querían tomar cerveza o fumar, pues está bien. Y lo respetaron. Estuvimos en una discoteca, lo tengo tan presente, y fue muy impactante para los que llegaban, porque total era escuchar una banda, y cuando oían, ¿qué onda? Y la experiencia más linda fue una muchacha que se quedó de último con unas amigas, que nos confesó que estaba allí agarrando fuerzas, porque lo duro que nos contó fue que estaba embarazada por su hermano. Ella recibía abusos de su papá y de su hermano, y tuve el testimonio de ella después. Ella recibió al Señor Jesucristo, y después fue en Estudiantil para Cristo, era un ministerio de jóvenes en aquel entonces. Entonces yo creo que donde te lleva, como tú haces con tus revistas, siempre llegamos a alguien, es lo más importante. Y gracias por esta entrevista, me siento muy cómodo. Esa es la idea, que te sientas cómodo, porque el espacio es de ustedes. No, y siempre es como la misma retórica, te agradezco mucho. Pura vida. Es una era dorada, los 90s para Box Day. 80s, 90s, sí. Ajá, 80s y 90s. Pero ¿por qué llega el momento en que deciden separarse? Creo que no fue una decisión de la separación, y no voy a entrar en mucho detalle, ya, por cuestiones de ética y de la cuestión, pero voy a decir que prácticamente, bueno, yo creo firmemente en la soberanía de nuestro Padre. No hay nada que pase en tu vida que Él no lo permita. Amén, así es. Vemos ahí. Romanos capítulo 8, capítulo 9 es desafiante para cualquier teólogo. Entonces, pero ahora vamos a lo humano, interpretémoslo humanamente. Definitivamente fue una decisión que afectó a la banda por mí. Y pues, bueno, me acuerdo que creo que el desenlace fue en Expolit, aquí en Miami, precisamente aquí en Miami, que se presenta Box Day por primera vez en Expolit. Me acuerdo que yo estaba trabajando para Doris Machine en su escuela de música, y estaba trabajando como promotor artístico en el primer Noche de Gloria, que se llamaba entonces en Expolit, y Box Day sale. Después de ahí, Atlanta, y vino lo que tenía que venir, y fue ese lapso de tiempo que de una u otra forma creo que también dio dirección a la mayoría de los que en ese entonces estábamos, los hermanos Carazo, Pablo Izquierdo,
todos los que participamos, William Estrada, que hoy es pastor de una iglesia acá en Miami, Iglesia Maranata, que fue mi primera iglesia cuando recién vine a Miami. Y pues ahora resurgió Box Day, si vas a contar más adelante para no adelantarme, ya para este tiempo. Podemos hablar del tema negocios en la música. Claro. ¿Cómo se manejaban en ese entonces los negocios dentro de la industria musical en un género que en lo que era en español estaba empezando a darse a conocer? Empíricamente, como había una inocencia e ignorancia total en nosotros, sino el deseo de servir al Señor, la bendita venta de cassettes y conocer los CD, te sostenías con eso, había un dividendo para cada uno, jamás una cuestión de regalías, porque nunca hubo alguien, hace poco, hace como 2 años, una persona como que tiró un curva de strike, yo me quedé como que pensaba de que en todo este tiempo, pues, tu servidor hubiera estado recibiendo regalías de los discos. Nunca entendimos que era una regalía. Entonces, hoy más que nunca es la era de las regalías y las demandas, ¿no? Entonces, tratando de arreglar la casa después de todos estos años, en esa etapa estamos, pero para seguir con algo nuevo y lógico, la música que está, pues, sigue sonando. Hoy ya no se vende CD, ya no se venden cassettes, sino está la página de Vox y queriendo enderezar la casa, porque al final, cuando me hablan a mí del Vox Day original, es que siempre he dicho, Vox Day, si hablamos del original, te puedo mencionar los nombres de los originales. Dietrich Alt, Hugo Mesa, mi hermano, Ronnie Madrid, Russell Madrid y Edgar Castellanos. Y tú dirás, ¿y dónde están? Bueno, fíjate, después la bendición de que entra Edgar Ramos, ya con el nuevo sonido de Torre Fuerte, le da un nuevo toque a Quítate la Máscara, ya en el sonido de Torre Fuerte, Quítate la Máscara tiene otra cosa. Y Edras, espero no estar equivocado, perdóname si hay una equivocación, pero total, vamos al mismo punto, recomienda a Pablo Izquierdo. Tengo tan presente ver a Pablo Izquierdo en un concierto como público, sentado enfrente, y nosotros con Ron y todo tocando en el Teatro al Aire Libre del Miguel Ángel Asturias. Hace poco estuve hablando con Pablo, fue una plática muy preciosa, hace poquito, hace como unas 2 semanas. Y ese era el negocio era ir a tocar, vender CDs, y bueno, ya después viene el negocio como hoy todo el mundo. Las bandas pues tienen un salario, que es ¿ya? Depende del venue, depende de lo que es, porque lógico, es hasta bíblico, que el obrero sea digno de un salario. Ese es un issue que se maneja con toda franqueza, espero no sonar muy directo, pero a veces se maneja con mucha hipocresía y cuando no hay ministerio que se vaya a sostener, si no existe plata para sostener. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, creo que en 2 Corintios, exhorta a su misma gente a decir, señores, tenemos que comenzar a honrar, porque definitivamente esto no es con cascaritas de güero. Pero se ha manipulado mucho, pero yo creo que, perdona la respuesta un poquito larga, pero eso es no, así. está bien. Vale, ¿se manejaba bajo algún sello disquero Vox Day en aquel entonces? No, teníamos bendito Martin Lance, que pasó a la presencia del Señor el año pasado. Era nuestro manager, pero lo mejor de verdad que hemos tenido, sin menospreciar lo que ahora tengo con tremendo honor de tener a 2 productores ejecutivos pero increíbles. Conseguimos a una persona, Alfonso Novarros, que lo bendigo, en México, que hay un dicho en el ambiente secular que dice: el que entra a México entró al mundo. Y él no, sí, es cierto, es una unción tremenda. No estás en México, no estás en nada. Y él tengo fotos, tengo una foto cuando cerraron las calles en México, en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, y fuimos a presentar Ciudad Distante con Martin y los medios de comunicación y todo. Pero mira lo curioso, Alfonso Novarros agarra 5 fechas para México.
nunca pudimos pasar de la frontera. Todas las fechas sold out y nunca pudimos pasar. Migración nunca nos dejó pasar. Ese fue el golpe más duro de Alfonso, que hablé hace como un par de meses con él. Wow. Y hasta aquí, Sergio Moreno me lo reafirma, me dice, mira, era una locura, todo el mundo esperando a Box Day. Pero los tiempos de nuestro Padre son perfectos y creo que este año estaremos por México en el nombre de Jesús. Bueno, estuve recibiendo un premio, te cuento, Teatro Cantoral como premio Zarpa, que es un premio muy importante en México, recibiendo el premio Trayectoria, y ahí vi a muchos colegas y fue una cosa, para mí una sorpresa muy grande. Cuando recibo la llamada, yo pensé que era broma, y cuelgo, vuelven a llamar y digo, bueno, no, mira, te estamos llamando, estás nominado para el premio. Yo, wow. Y bueno, estuvimos ahí. Wow, qué bueno, ¿verdad? Porque bien que se lo merece, porque precisamente ese tema iba. El legado que ha dejado Box Day. ¿Qué tan alta está esa bandera que dejó Box Day como legado? Pregunta buena, pero delicada la respuesta, porque eso puede sonar muy vaninosa y arrogante, ¿verdad? Pero creo que sí dejó un legado. Espíritu Santo, el Padre nos usó, porque mi pastor me lo dice, cuando él va a un lugar me dice, pero ¿qué pasa? Cuando saben que yo soy tu pastor o menciono, sí, es de Box Day. Entonces creo que él es el que da, por misericordia te expande, ¿no? En nombre de Jesús sea lo que tú haces por misericordia, porque no es del que corre ni el que se fatiga, es cuando dice, yo tendré misericordia y te manda hasta Alaska. A veces cometemos el error de pensar, y cito la escritura con esto, nadie es, voy a parafrasearla, nadie es competente por sus propias fuerzas, sino Él da la competencia para que pueda. Para mí la palabra unción es la capacidad que el Espíritu Santo da para hacer lo que has sido para hacer. Entonces, la onda de no, es que yo soy buen cantante, que vos de ello lo bueno, eso es un poquito de inmadurez, es pensar como un niño. En las cosas espirituales es la misericordia lo que nos lleva. Entonces yo creo que Box Day, papá, recibíamos, en aquel entonces no había, perdónala, se me sale como yo hablo con mis amigos, tengo las cartas guardadas de Noruega, España, Chile, Argentina, cartas, por aquel entonces no había WhatsApp, no había, y llegar hasta esos lugares, Alemania, y tengo las cartas. No dice, pero ¿qué es esto? Misericordia. Pero es que Box Day trasciende generaciones, porque son 80, 90 y 2000 y lo que vamos del 2000, porque hoy por hoy Box Day sigue siendo consumido por los jóvenes de ahora. Claro. Y no sé si has podido ver el concierto del Salvador, que también fue muy, cuando dice Box Day 30 años El Salvador. Fue una iniciativa que el Espíritu Santo puso en David Arredondo, que fue uno de los compositores y bajistas que está viendo en Los Ángeles, California, creo que está David, junto con Edra Ramos, que está conmigo ahora, que es el director musical, y Edritas, que es su hijo, tremendo músico también. Ellos fueron los que durante casi, voy a exagerar un poco, puede ser menos, un año, martillando, mira, queremos hacer esto, y yo, ok, pero mientras tú no tienes legalidad en este país, ¿qué puedes hacer? Entonces mejor te callas, por no decir, óyeme, no puedo, hasta que el Padre abrió la puerta, y todo lo que quiero dar el mérito y la honra a David Arredondo y a Edras, que fueron los que empujaron la cuestión en El Salvador, que fue El Salvador con el pastor Jeremías de Osana Kir, que fueron los que costearon completamente todo lo de El Salvador. Muchos criticaban que no, que por qué no fue en Guatemala, que no, fue donde el Padre quiso. Estamos en El Salvador. Y fue un llenazo. ¿Manda? Fue un llenazo. Yo decía, te soy bien franco, yo decía, Padre, que lleguen 500 personas, yo estoy bien. Cuando vi el auditorio, mi madre, ¿a qué hora va a llenar eso? 4,000 y pico de personas. Increíble. Y lo que tú decías, cuando miras el video, estás viendo prácticamente 3 generaciones. Y lo vi en Guatemala ahorita. Lo vi en Guatemala, muchachos de 12,
muchachos de 9 años, con sus papás, con el abuelo, con el tío. La palabra es misericordia. O sea, gracias. Yo tenía, creo que 10 años cuando escuché la primera canción de Box Day. Era, por cierto, fue Quítate la Máscara, fue la primera canción que escuché. Chale, ya me hiciste más viejo, ¿no? Era un líder de jóvenes que teníamos en la iglesia y que era el vocalista y el guitarrista, que en paz descanse, pues ya está con Diosito. Él era muy, muy rockero y tenía las colecciones, era el que nos llevaba música de La Hormiga, Rescate, y ahí fue donde escuché a Box Day un día en una reunión de jóvenes. Y mira lo curioso, que quien nos lleva a Costa Rica, que es alguien que mantenemos, bueno, en lo que se puede, comunicación y tenemos una comunión muy preciosa, quien nos llevó a Costa Rica fue Danilo Montero. Wow. Él fue el que abrió las puertas, y que antes no era Danilo Montero, el pastor como ahora, y nos abrió las puertas Danilo, Plaza de la Cultura, y Costa Rica, mae. Eso fue una cosa increíble. Y yo decía, wow, y tengo grandes, grandes amigos y anhelamos volver a Costa Rica. Te lo digo de corazón. En el nombre de Jesús tocaremos las puertas para hacer algo y volver a los viejos tiempos y anunciar al Señor Jesucristo. Costa Rica es muy rockera. 100%. 100%. Y estoy seguro que si vienen, llenan el auditorio donde vayan. En el nombre de Jesús, voz de profeta tengas, y espero que así sea y poder verte ahí y que podamos compartir. Con respecto a la industria en la que te mueves, ¿cómo ves hoy en día la escena del rock and roll? Porque ha variado bastante de los inicios de los 2000 al sol de hoy, la cantidad de bandas cristianas que en rock están hoy en día. Voy a sonar pero completamente ajeno. Yo no escucho mucha banda de rock cristiana español. Okay. O sea, no te puedo decir, wow, esa banda, por ejemplo, Sana Kir, si la conozco. No recuerdo muy bien el nombre, pero tengo presente la banda de Costa Rica. ¿Ya? ¿Sepulcro vacío o sin paredes? ¿Cómo? Sin paredes. ¿Sepulcro vacío o sin paredes? Sin paredes, ajá. Sin paredes. No sé si están todavía, ¿ok? Sí, todavía están activos. En Guatemala hay bastantes. En Guatemala, por ejemplo, haber estado con Saúl Aragón, que fue parte también de Box Day, estuve en su escuela allí, también fue un honor, el Sangre Inocente. Sebna, que parece que vuelve a surgir, que me llenó mucho el corazón, estuve con uno de los integrantes. No miro mucho en la escena del rock bandas cristianas latinas, pero considero que estamos en ese tiempo, y tal vez quisiera, por si se me olvida, siento que a estas alturas ya es tiempo de una madurez para no entrar en competencia con nosotros mismos, sino decir que bueno, Sangre Inocente está allá, porque si no estamos cayendo en una falacia de que realmente lo importante es la banda más a quien nosotros glorificamos, ¿no? Sí, así es. Porque debemos ya madurar en eso, y me duele a veces oír, miento, y a veces le digo a mi hija, no me cuentes eso, cuando oigo comentarios en nuestras páginas y todo, me da una tristeza de saber que seamos palas de basura en vez de ser instrumentos de misericordia. Pero entiendo que es parte. ¿Qué es lo nuevo que está trabajando actualmente Box Day? ¿Están trabajando en música nueva? ¿Piensan venir con nuevo material? ¿Giras? ¿En qué están trabajando? Ahorita vamos a estar acá en mi iglesia, Comunidad de Fe, el 5 de mayo. Sí. Vamos a tener prácticamente vamos a decirlo así, va a ser como evangelístico, porque un empresario el cual el padre ha tocado y me lo ha asignado a mi hija. Hoy estuve hablando con él y él me dice, yo no quiero que mencione mi nombre. Ha costeado todo lo que está acá, y otros criticando que sí, que por qué Miami no cobran aquí en Latinoamérica, que somos pobres. ¿Qué mentalidad? No se está cobrando acá porque este empresario está poniendo todo para que todo el que venga entre gratis. ¿Y cuánto deseara yo en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador? ¿Sabes qué? Yo voy a costar eso por una vida. Yo costeo esto y que venga todo el mundo que pueda. Te digo esto para ya aclarar muchas cosas.
En Miami ahorita se va a hacer, va a haber creo que va a haber una conferencia de prensa, va a estar gente del medio secular. Fernando Fiore, no sé si lo ubican en Costa Rica. Sí, claro. El MC vino acá a mi iglesia, fue una cosa increíble. Él va a ser el anfitrión, el presentador, él está feliz. Vamos a tener a 2 cantantes, una americana. Y como para un detalle, van a ir 2 ministerios, Sarasota acá en Miami y parte de Miami con Harley Davidson, que tiene ministerios para recorrer calles. Va a tener aquí alrededor como de más de 300 y pico de motos acá. Va a ser una fiesta para decir Jesús. Y fíjate que no es un concierto. Lo que vamos a tocar van a ser como 6 canciones, pero es celebrar la apertura de las fechas que vienen. En el nombre de Jesús podamos. Amén. Dios primero, así sea. ¿Te dedicas al pastorado también? Sí, yo soy un ministro ordenado acá en la iglesia, en Comunidad de Fe Ministries. Hace 3 años saqué mi licenciatura en teología, estoy trabajando mi maestría. Soy maestro de la Universidad Teológica aquí en mi iglesia, aquí en Miami. Y estamos en eso, trabajando junto con mi pastor. Y él me dice, es que yo no sé, tener un ministro rockero empieza a molestar porque dice, es que lo único que, ¿por qué me lo enviaron a mí? Pero es alguien que amo mucho y cree mucho en esta visión. Y me dice, tienes que prepararte. Esa fue la lectura que él me dio. No sé, él me dice, mi hijo a mí. Germán Dávila es su nombre, el pastor con pastora Ruth Dávila. Y me dice, mi hijo, no sé por qué, no digo que el padre me lo está diciendo, pero presiento que hay una apertura para lo que antes fue Vox Dei. Amén, amén. Wow. Entonces me quedo con eso, me dijo, y sigue adelante, cuentas con mi apoyo. Mi hermano, en este podcast tenemos una parte que para mí es muy importante y es conocer qué consideras que es el testimonio de Estuardo Meza que quiere enseñarle o mostrarle a los demás para que aprendan de los errores que ya tú cometiste. O sea, ¿cuál sería el testimonio tuyo? El testimonio mío es de cualquier cosa que pidas y que a veces no tenemos el tiempo. Es de hablar con la persona del Espíritu Santo para pedir algo que hoy te cambie mucho. Y que no es por un ejercicio, sino es un don. Discernimiento. Discernimiento, importantísimo. Sí, el libro de Hebreos, espero no equivocarme, capítulo 5, creo que verso 3, perdón si me equivoco, es el 3 al 5. Dice, te lo voy a parafrasear, dice, ¿quién es la gente madura en sí? Es la que han ejercitado los sentidos para poder discernir. Hoy en día nos hace falta mucho discernimiento. Tener ese discernimiento para entender qué es lo malo y qué es lo bueno, aunque uno diría, no, pero si lo malo uno lo sabe. Si la capacidad de discernir, tú puedes hacer cosas que parecen buenas, pero estás matando gente, estás violentando gente y vituperando el evangelio. Yo considero que separados de él definitivamente no podemos hacer nada. No podemos medirnos por nuestro medidor de que hoy sí estoy bueno, mañana no, porque al final su gracia nos sostendrá hasta el fin. Que somos salvos por su gracia y que las obras que fueron puestas delante de nosotros de antemano es para que caminemos en ellas y no para merecer la gracia, sino por su gracia caminar en ellas. Entonces, mis errores yo espero quedaron sepultados en el pasado, aunque las consecuencias las tendría hasta el final de días. Claro que me avergonzo, hice sufrir mucha gente, violenté mucha gente, siendo evangélico, conociendo la escritura. A veces le digo a mi esposa, estamos todavía juntos, a mis hijas. Por cierto, estoy a punto de ser abuelo, yo creo que en 3 semanas lo más nieta.
mujercita, tengo 3 nietos, me salieron artistas los 3. Qué bueno. Mis hijas que me han respaldado, han sabido mi vida y nunca una crítica. Una de ellas es la asistente pastoral de mi pastor, valga la redundancia. Mi otra hija va a estar en los coros ahorita en el concierto que vamos a tener, el concierto de Miami, aquí en Miami. Y mi otra hija que está en el sur de Carolina, que me va a dar mi primera nietecita, que es un milagro esperado por 10 años, de lo cual no había más nada de decir que hacer. Y resulta que el padre dijo, ya la ciencia dijo que no, ahora voy yo. Y ahí tenemos a Yana, que viene en camino. Yo te diría, como se lo he dicho a otros que me entrevistan, ahora no quiero terminar la entrevista, ha sido tan rico que siento como que lo que falta es el café. Que el Espíritu Santo te dé creatividad, porque creo que, como dijo el maestro César Vidal, al cual respeto mucho, él dijo, el problema de la iglesia de hoy es que toda la sal está metida en el salero. Cuando la sal fue hecha para salar a los de afuera. La luz está metida en un cajón llamado comunicación, pero no estamos preparando. Yo pido al Espíritu Santo que a ti te dé la creatividad para hacer una revista fuera de lo normal. Amén, amén, amén. Yo siempre he dicho esto, espero que no sea ofensivo, pero igual. Satanizamos lo que no entendemos y santificamos la costumbre. Cierto. Tengo un seminario que fui a dar a Nicaragua que se llama Las Artes en la Iglesia de Hoy al Futuro. Estoy muy comprometido con las artes porque siento que la iglesia, tristemente, las artes mueren. No tenemos escultores, no tenemos pintores, no tenemos poetas, no tenemos actores, no tenemos comediantes, no tenemos novelas, no tenemos películas, no tenemos nada. Todo lo queremos consumo de evangélico, liberar demonios evangélicos, endulzar el oído evangélico, música. Ya. La gente afuera está muriendo de gracia, de gracia, y nosotros sobreabundando en. Perdón si me toca ese punto. Entonces, creo que nos hace falta mucho por hacer, y que tu revista, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén, amén, no tengas temor de saltar linderos con sabiduría. ¿Y qué es lo que tienes que pedir? Espíritu Santo, dame discernimiento para poder ser creativo, pero hacer cosas que en el mundo secular digan, ¿sabes qué? Me gusta ver este podcast. Por ejemplo, yo admiro mucho a Dante, en nombre de Dante. En River, Box Day, y me quito el sombrero, porque puede llegar hasta el comediante más vulgar sentado ahí con él, porque al final para eso fuimos. Yo te voy a mencionar algo con respecto a Dante. Yo era de los que satanizaban esas cosas hace mucho tiempo atrás. Y yo decía, ¿cómo Dante va a hablar así? ¿Cómo Dante va a hacer esto? Pero cuando se me cayó la venda, tuve que pedirle perdón. Yo sé que él no lo sabe, pero yo tuve que pedirle perdón de la manera en la que lo juzgué. Bueno, estuve en México. Mi director artístico, Félix Córdoba, que lo bendigo, el que va a saber de esto igual, está acá en Miami conmigo. Él es el primo hermano de Yuri. Tenemos el contacto. Entonces, fui a la iglesia de ella ahorita que fuimos a México. Allá pasó lo mismo. Todo el mundo criticándole y todo, con su esposo. Tiene una iglesia preciosa. Tiene una cafetería que tú antes de entrar a la iglesia vas a desayunar, luego vas a entrar al auditorio. Y digo, Yuri ha alcanzado a cuánto artista. Y mira, Juan Luis Guerra, bendigo a Juan Luis Guerra. Amén. Es alguien que puede tocar desde el bachata en Fukuoka, pero va a tener al público que jamás va a tener en una congregación. Cierto. Entonces yo creo que en el tiempo del evangelismo creativo, tal, en la escritura en el Antiguo Testamento dice, y él dio espíritu para crear, inventar, diseñar. La pregunta es, ¿dónde murió la creatividad en lo que hacemos? Eso es lo mismo que digo con algunos creadores de contenido que se desgastan haciendo chisme en vez de mejor dedicarse a crear otro tipo de contenido que edifique al pueblo, porque hace falta edificar al pueblo, no llenarlo de chisme. Ya para eso tenemos las noticias y las revistas que el mundo ofrece. Fíjate que a mí me motivó mucho un libro
no me está pagando por la publicidad, pero a mí me pareció muy interesante para leer libros. No recuerdo el nombre del pastor, pero me pareció muy interesante. El libro se llama La profecía de los 7 montes. Soy muy delicado en cuestiones de profecía, profética. Soy muy, y la verdad que acierta mucho. Son 7 montes que manejan el sistema. Al mundo quiere decir sistema, ¿no? Son 7 potencias que manejan. Y entre una de esas es el mundo del entretenimiento, medios de comunicación, la educación, la política. Mira lo que te estoy mencionando. Por no dejar atrás ahorita lo que le llaman la salud, la farmaquía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No tenemos políticos, no tenemos médicos. Entonces, en nombre de Jesús, que el Espíritu Santo despierta a los valientes. Amén. Porque no nos tocó Él para agradar a nadie, sino ser desafiantes, pero con sabiduría, misericordia y gracia. Amén, así es. Así exactamente, esas son las palabras. Don Estuardo, ¿dónde podemos seguir a Vox Day? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿En cuáles plataformas podemos escuchar la música de Vox Day? Mira cómo subió a estas alturas de mi edad. Bueno, está en YouTube, está Vox Day, banda Vox Day. Ay, mi madre. Mijo, la plataforma y todo lo de Vox Day, estamos en Vox Day GT, Banda Day, Facebook, YouTube, Instagram, Polygram, Apple Music, todo el rollo. Todas las plataformas y en todas las redes está Vox Day GT. Y por cierto, estamos promoviendo la canción. Qué vergüenza, qué rollo no tener esa onda. Sustancia Divina, que es la canción punta de lanza ahorita, y estamos trabajando canciones con el nuevo sonido de Vox. Sustancia Divina, escúchala. Esta canción es la primera canción, no porque sea una canción, sino que es muy bíblica, y te voy a dar un detalle de la letra. Claro. Cuando dice la escritura, dice los cielos no pueden contenerte, o sea, no pueden. Y entonces agrego en la letra, si los cielos no pueden contenerte, ¿de qué sustancia me has hecho para que tú habites dentro de mí y no estar muerto? Entonces yo digo en la canción, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces habla de esa gracia incomprensible. Hoy en día creo que el mensaje central debe ser su gracia. Está bien de la prosperidad, está bien del decreto, está bien, no hay problema. Pero nos hace falta entender su gracia, porque al final, desde la caída del hombre, su gracia se manifestó y será hasta el último día. No sé si estás conmigo en eso. Claro que sí, claro que sí. Que ahí era de haberlos eliminado y hacer otro paraíso. No, tuvo misericordia. Entonces, si esa gracia no la entendemos, le decía a mis alumnos, dándole el dictado de Romanos, alguien que no tiene la revelación de la gracia, no es una ecuación, no es algo que dijo en la boca que está bien, dilo, pero mientras no tenga la revelación de la gracia, nunca podré ser efectivo a servirle, porque no tengo identidad. No tengo un padre. Estoy luchando con respecto a Dios. Para mí Dios ya está, porque tal es el lenguaje vulgar de los griegos, porque igual está el Dios Sol para los mayas. No, Él es mi Padre. Y aún dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu si eres hijo. Por lo cual dice, abre tu boca para decirle, Abba, Abba. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, y cuando oren ustedes orarán así. ¿Cuál es la oración? Padre nuestro. Entonces, diciendo esto, creo que nos toca predicar su gracia con gracia y creatividad. Jesucristo fue creativísimo. Y te puedo dar una última, perdona. Claro. El apóstol Pablo, mira qué astucia, papá. Va al Areópago, espero pronunciarlo bien para aquellos que saben mucho griego, y resulta que qué dientes hacía un apóstol
en el Pantenón, donde estaba toda la idolatría griega, bien contemplando ídolos y dioses. Y qué astuta la manera cuando él dice, miren, pero he visto que hay un altar de alguien, de un dios no conocido. Ay, te lo estoy para ver. Sí, no lo conocemos, pero por si las moscas, ahí tenemos al que no. Bueno, ese es el que te presento yo. Qué maravilloso es saber usar las herramientas que tienes para con gracia y misericordia, porque nunca llegó, no, esos ídolos se los van a mandar al infierno. Nunca dijo. No los atacó por ahí. Exacto. Y no estoy hablando de que no atacarlos es compartir, no. Discierne, sabiduría, gracia. Amor. Exactamente. ¿Cómo se llama el tema para ponerlo aquí en una tarjeta para que la gente lo redireccione a verlo? Sustancia divina. Sustancia divina. Sí, eso lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en YouTube. Tuve el honor, y que lo tengo aquí atrás de cámara, de que mi yerno, que es el ingeniero de sonido de nosotros, Luis Canción, fue el que hizo los arreglos y estuve coaching conmigo. Y es una canción de verdad que es de escucharla, no oírla, es de escucharla. De prestarle atención. Edifique. Aló. Ahí está, ya que se cortó un toque. Okay. De prestarle atención, me decías. Sí, yo creo que es de escucharla más que de oírla. Okay. Dos términos que parecen iguales, pero no son. Tú puedes oír todo, pero escucharlo es cuando te sientas y creo que yo espero en el nombre de Jesús que sea edificación para todos los que te siguen y así va a ser. Y para mi hermosa Costa Rica. Amén, amén. Bueno, don Estuardo, muchísimas gracias de verdad por habernos permitido compartir este tiempo contigo y conocer a fondo lo que es Vox Day, tu persona y lo que están trabajando actualmente. Dios mediante te siga abriendo puertas y siga bendiciendo a tu familia a la manera de lo que ha hecho hasta el día de hoy, y que la música que están produciendo actualmente se siga expandiendo a más naciones para que ese mensaje llegue de la manera en la que Vox Day lo hace, de la manera en la que Dios lo guía. Y yo te agradezco a ti por una entrevista tan deliciosa, que aún le dije a Pablito, bueno, yo creo que estaría bien media hora, porque, perdón, ya sé, la misma historia, estuve muy cómodo, muchas gracias. Quiero bendecir la vida de mis productores para que sea evidente honrarlos, ¿no? Que es Enrique Padilla, Félix Córdoba y Enrique Alemán, que son estas tres columnas que están ahorita llevando a Vox Day, donde vas a escuchar. A todo el staff de Vox Day, los músicos que tú definitivamente vas a ver. Estoy aquí con mi yerno en ingeniero de sonido, mi iglesia que me ha dado el lugar para que pueda ser posible esto. Y que esta pues sea el encuentro de muchos. Te bendigo a ti, a tu familia, a nuestra Costa Rica bella, en el poderoso nombre de Jesús, que levante muchos hombres con sabiduría en medio de toda la cuestión política que puedan estar pasando, y ya tú sabes todos los temas ahí que están. Claro. Que te bendigo, papá, y muchas gracias. A ti la gracia, mi estimado, que tengas una feliz noche y que se llene ese concierto y esa gira que vienen a partir del 5 de mayo. Amén, te vas a enterar por eso. Gracias, muchas bendiciones. Pura vida, bendiciones. Amén. Amén.